Células madres o células troncales. Estas son células indiferenciadas que tienen la capacidad de replicarse y que bajo ciertas condiciones pueden ser inducidas a diferenciarse en células específicas y diferentes. Lo anterior puede tener un valor terapéutico y de hecho en los últimos años estas células se han usado para recuperar la función de órganos en modelos animales de enfermedades humanas como diabetes, Parkinson, infarto al miocardio y lesión de médula espinal, indicando la data experimental y los estudios hasta ahora disponibles que ellas son una fuente adecuada para la terapia. Existen células madres embrionarias y adultas. Las primeras se encuentran en el embrión o feto y las segundas en el recién nacido o en el individuo adulto. Las células madres adultas provenientes de la médula ósea son las que se utilizan desde años en los trasplantes de médula ósea. Desde el punto de vista ético, por otra parte, la utilización de células madres no embrionarias es universalmente aceptada. El uso de estas células respecta ciertamente al embrión, sin embargo, también es posible obtener células troncales de fetos, restos ovulares o embriones producto de fecundaciones in vitro o criopreservados. Teóricamente, es posible obtener las células de embriones que hayan sido fertilizados con el único fin de lograr obtener ese material. En este caso, se extrae del embrión con algunos días, el embrioblasto o masa celular interna donde se localizan esas células. Las células obtenidas pueden cultivarse y originar líneas celulares que se pueden multiplicar indefinidamente. Por otra parte, estas células pueden originar diferentes tipos de células maduras mediante el uso de factores de crecimiento y otras proteínas reguladoras. Las células madre se clasifican en los siguientes grupos: células madres embriónicas, células madres germinales y células madre de los teratomas y teratocarcinomas. Células madres embriónicas. Estas derivan de la masa celular interna del embrión en el estadio de blastocito, 7 a 14 días, y son totipotentes y pluripotentes. A partir de ellas y tras muchas divisiones celulares surgirán como las que forman parte del tejido especializado. Células madres germinales. Estas se localizan en la cresta germinal de los fetos, lugar donde se produce la diferenciación de la línea germinal. Células madres de los teratomas y teratocarcinomas. Estas se localizan en las gónadas en forma de tumoración. Las células diferenciadas del tumor se forman a partir de células madres pluripotentes de carcinoma embrionario que derivan a su vez de células primordiales germinales del embrión. Son tumores que contienen una gran variedad de tipos celulares que incluyen desde células musculares, cartílago, hueso, epitelio, neuroectodermo, primitivo, estructuras ganglionares y epitelio ganglionar. Es decir, derivan de las tres capas embrionarias que tiene un embrión: endodermo, mesodermo y ectodermo. Las células madres mesenquimales tienen además la capacidad de transformarse en un tejido diferente del que formaba parte y adaptarse a las nuevas condiciones del medio. Estos procesos de regeneración y proliferación son inducidos tras la formación de desmosomas y la secreción de factores de crecimiento y citoquinas. Métodos de obtención de células madres. Existen diferentes técnicas para la obtención de células madres. Las células madres embrionarias y algunas células madres adultas pueden aislarse desde su localización original en el embrión o tejidos y mantenerse en condiciones especiales de cultivo de manera más o menos indefinida. 18 a 19. Las fuentes que se utilizan de manera rutinaria o que han empezado a postularse son: embriones crioconservados. La criopreservación o crioconservación es un método que se utiliza nitrógeno líquido para detener todas las funciones celulares y así poderlas conservar durante años. Estos embriones son procedentes de los tratamientos de reproducción humana asistida, que cuando se fecundan más de los necesarios pueden ser donados por los pacientes que se someten a este tratamiento. Blastómeros individuales. Con esta técnica probada primero en ratones y después en humanos, se consigue no destruir el embrión. Se utilizaron óvulos fecundados de ratón que se dejaron crecer hasta que tuviesen de 8 a 10 células. Una de estas células se extrae y se cultiva. Partenogénesis. Este proceso reproductivo no se da en mamíferos, sin embargo, la partenogénesis puede ser inducida en mamíferos mediante métodos químicos o físicos in vitro. Como resultado de esta activación se obtiene una masa celular denominada partenote, de las que se pueden aislar células madres pluripotentes. Esta técnica solo es aplicable en mujeres.
Obtención a base de donantes cadavéricos. Recientes investigaciones han descrito que las células madres musculares sobreviven y mantienen sus propiedades tras un proceso de congelación post-mortem. En la actualidad, diferentes interrogantes han sido planteadas. ¿Es lícito eliminar la vida de un embrión para salvar la vida de otro individuo? ¿Quién elige quién debe morir o vivir? ¿Qué tipo de banco de células de cordón sirve mejor a un país y a una comunidad? ¿Qué sirve mejor a los individuos enfermos? Hoy, donde cada vez más la ciencia hace posible lo que antes era fantasía o sueño, es imperativo que las sociedades científicas no se conformen con comunicar lo que es posible de hacer, sino que ayuden a establecer lo que debe hacerse, lo que es mejor para el individuo enfermo y lo que es mejor para la comunidad y para el ser humano. Dando que la manipulación de células y material genético es relativamente sencilla en la actualidad, cada vez son más los laboratorios que disponen de esas técnicas. Resulta oportuno, normal, sobre estas materias teniendo como principio rector el que la ciencia es un instrumento al servicio del hombre y que en ningún caso puede utilizarse lesionando la dignidad de los individuos. Los derechos del ser humano deben respetarse por sobre todos los derechos de la ciencia y de la sociedad. Una de las preguntas más revolucionarias en los últimos tiempos es ¿por qué hay tanto interés en las células madre? Los investigadores y los médicos esperan que los estudios con células madre puedan ayudar a lo siguiente: aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades. Esto se da al observar la maduración de las células madre hasta formar células de los huesos, el músculo cardíaco, los nervios y otros órganos y tejidos. Los investigadores y los médicos pueden comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y afecciones. Generar células sanas para reemplazar las células enfermas. Medicina regenerativa. Las células madre pueden ser orientadas para convertirse en células específicas que puedan utilizarse para regenerar y reparar tejidos enfermos o dañados en las personas. Las personas que podrían beneficiarse de las terapias con células madre incluyen aquellas con lesiones de la médula espinal, diabetes tipo 1, enfermedades de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades de Alzheimer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovascular, quemaduras, cáncer y osteoporosis. Las células madre pueden tener el potencial de crecer hasta convertirse en tejido nuevo para su uso en trasplante y medicina regenerativa. Los investigadores continúan ampliando el conocimiento sobre células madre y sus aplicaciones en la medicina regenerativa y de trasplante. Probar nuevos medicamentos en cuanto a seguridad y eficacia. Antes de usar medicamentos experimentales en personas, los investigadores pueden usar algunos tipos de células madre para probar la seguridad y calidad de los medicamentos. Es muy probable que este tipo de pruebas tengan un impacto directo en el desarrollo de fármacos, en primer lugar para las pruebas de toxicidad cardíaca. Entre las nuevas áreas de estudio se encuentra la efectividad del uso de células madres humanas que han sido programadas en células específicas de tejido para probar nuevos medicamentos. Para que las pruebas de los nuevos medicamentos sean precisas, las células deben ser programadas para que adquieran las propiedades del tipo de células a las que se dirige el medicamento. Se siguen estudiando técnicas para programar células en tipos de células específicas. Por ejemplo, se pueden generar células nerviosas para probar un nuevo medicamento para una enfermedad nerviosa. Las pruebas podían mostrar si el nuevo medicamento tuvo algún efecto sobre las células y si las células fueron dañadas.